Integración del diagnóstico psicológico, entrevista psicodinámica. El rasgo principal de la entrevista psicodinámica es que es abierta. Está basada en la metodología psicoanalítica, la cual se constituye en la asociación libre que pide al sujeto que hable sin censura según le vengan las ideas a la mente. El objetivo principal de la llamada asociación libre es la manifestación, de igual manera libre, del inconsciente de cada sujeto que habla, tanto en la palabra como en los lapsus. En el método psicoanalítico, lo que se busca es que el sujeto que consulta pueda llegar a establecer una relación que permita el desarrollo de la transferencia de éste con el psicólogo, terapeuta o psicoanalista. Sin embargo, para que la llamada neurosis de transferencia se desarrolle, debe pasar algún tiempo. Eso no significa que no se lleve a cabo el fenómeno de la transferencia, sino que lo que sucede es que no hay el llamado enamoramiento que lleva a la neurosis de transferencia. Es decir, la transferencia se lleva a cabo como un fenómeno que sucede por situación misma del mecanismo de proyección. Dos ideas básicas invaden el proceso de una entrevista psicodinámica. Por un lado, las situaciones del inconsciente, es decir, aquellos comportamientos que en algunos casos perturban a los sujetos, pero de los cuales el sujeto no se da cuenta, de tal manera que no percibe como suyos, sino como algo que sucede en otros o que forman parte de la vida o el destino, pero no de ellos. De igual manera, los aspectos vinculares son necesariamente estudiados durante la entrevista psicodinámica. Los aspectos del comportamiento vincular van destinados principalmente a dos situaciones: la del establecimiento de la relación sexual y afectiva, así como los procesos de crianza. Podemos tomar en cuenta también aspectos vinculares como los procesos de amistad o relaciones jerárquicas en las situaciones escolares y laborales. Es decir, lo vincular, al igual que los procesos inconscientes, son de suma importancia en los procesos del psicodiagnóstico, de psicoterapia y de consejería. Desde estos aspectos tendrán que enmarcarse todo el proceso psicodiagnóstico, desde una visión de la entrevista psicodinámica que intenta recuperar aspectos inconscientes y de la manera de hacer vínculos. Izquierdo Campo y García Arseno mencionan que el proceso psicodiagnóstico no es igual a una psicoterapia o al psicoanálisis. La entrevista de tipo psicoanalítica o psicodinámica no puede llevarse a cabo en el proceso psicodiagnóstico como tal. Tiene que adaptarse. Los objetivos del psicodiagnóstico son distintos a los de la psicoterapia. Izquierdo Campo y García Arseno mencionan que la entrevista del proceso psicodiagnóstico debe de ser semidirigida, es decir, el entrevistador o psicólogo debe participar un poco más que en la psicoterapia o psicoanálisis. Eso no quiere decir que el psicólogo interprete y dé su opinión. Su participación debe ir en el sentido de la entrevista. Abrir vectores, preguntar, demostrar asociaciones, pero no mencionarle significados al paciente. El entrevistado debe sentirse libre para poder hablar de sí. La entrevista del proceso psicodiagnóstico debe señalar situaciones de bloqueo o paralización por incremento de la angustia para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entrevista, además de inquirir acerca de aspectos de la conducta del entrevistado a los que éste no se ha referido espontáneamente, acerca de lagunas en la información que el paciente ha suministrado y que se consideran de especial importancia, o acerca de contradicciones, ambigüedades y verbalizaciones oscuras. En el proceso psicodiagnóstico existen tres tipos de entrevista: la entrevista inicial, la entrevista de recopilación y la entrevista de devolución.
La entrevista inicial y sus objetivos. Es la primera entrevista, es el primer contacto. Se busca obtener el motivo de consulta, en adelante llamado MC. En esta entrevista lo que se intenta es plantear, negociar y fijar el encuadre, plasmar un adecuado rapport. La entrevista inicial plantea objetivos generales, los cuales deberá cumplir el psicólogo. Estos aspectos permitirán que se pueda llevar a cabo el proceso psicodiagnóstico. Si estos no se encuentran, el proceso tarde o temprano no funcionará. También se puede consultar la obra de Siquier de Ocampo, las técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico en el capítulo 2, la entrevista inicial. La entrevista de recopilación de la información y desarrollo del psicodiagnóstico puede ser de dos tipos: sin aplicación de instrumentos de apoyo o con aplicación de instrumentos de apoyo. Dichos instrumentos pueden ser pruebas proyectivas, pruebas psicométricas, cuestionarios, inventarios, manuales. Se le llama de recopilación de la información porque es donde se recupera la información que se buscará interpretar, tratando de comprender la situación del sujeto. La entrevista de devolución es donde el psicólogo profesional le da los resultados, es decir, una vez que se ha realizado la interpretación y que se llegó al diagnóstico sobre la situación del paciente, entonces se ofrece la información tratada. La entrevista de devolución debe estar de acuerdo a la manera de expresarse del sujeto, de tal manera que éste lo comprenda. Esta entrevista de devolución, más que una técnica de interpretación de la información, deberá estar construida en base a técnica de asesoría, consejería o counseling psicológico, más que como una interpretación tipo psicoterapia. Hasta aquí lo que concierne a la entrevista psicodinámica.